En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor, San José y Mamita María nos bendigan a todos. Hoy, hoy las lecturas son muy hermosas. Nos invitan a, a tres cosas. La primera lectura sigue con el mismo tono de las anteriores, donde Dios justo es muy severo con el pueblo, pero no porque ya el pueblo se equivocó una vez y Dios castiga. Más que castigar, corrige. No. Es que el pueblo ya lo ha hecho muchas veces y Dios llega un momento donde ya llama la atención porque si no se le muere todo el pueblo y me refiero se le muere en el alma. O sea, se aparta de Dios con fuerza, entonces Dios actúa. Si vemos las palabras de Amós al final eh, y ahora escucha tú la palabra del Señor. Tú me dices, no profetices contra la casa de Israel, no vaticines contra la casa de Isaac. Y dice Amós con toda dureza, pues bien, esto dice el Señor, tu mujer será deshonrada en plena calle, tus hijos e hijas morirán a espada, tu tierra se la repartirán los vencedores. Tú mismo morirás en tierra pagana, e Israel será desterrado lejos de su país. ¿Qué quiere decir esto? Que el pueblo de Israel ha acumulado tanto pecado que Dios va a permitir, porque no se convirtió, que sufra las consecuencias de su propio pecado. Más allá que Dios corrija, es permite que viva las consecuencias para que te des cuenta por qué caminos andas. Entonces, les dije al principio que tres cosas nos enseñan estas lecturas. La primera es que vale la pena y mucho vale la pena tomar conciencia de nuestros pecados para arrepentirnos, porque lo que está escrito aquí es la consecuencia del pecado. Lo que viene en la primera lectura es un claro ejemplo de las consecuencias de nuestros pecados. Así que primera enseñanza, hay que arrepentirnos. La otra enseñanza es el Evangelio. Lo hermoso es que ya que viene Jesús a la tierra, Él nos viene a enseñar, que nos viene a perdonar y a sanar. Entonces Jesús en el Evangelio no tiene la misma tónica de Amós, de castigar severamente. Jesús viene a perdonar. Por eso al paralítico lo primero que le dice es tus pecados son perdonados. Los judíos pensaban que si una persona nacía paralítica era porque sus padres habían pecado, o si la persona se convertía en paralítica es que la persona había pecado. Entonces era como rechazado por Dios. Y por eso Jesús les enseña a todos, esto lo entendieron todos los judíos que estaban presentes, que les dice tus pecados te son perdonados. Aquí me parece hermoso que Jesús lea los pensamientos. Jesús sí lee nuestros pensamientos. Jesús sí lee nuestro corazón. Ante Él no podemos ocultar nada, pero su mirada es de amor, de compasión, de misericordia. Entonces lee los pensamientos de los que están diciendo, ¿y este quién es para perdonar los pecados? Y para hacerles ver a todos los judíos que estaban viendo esto, que sí perdonaba los pecados, porque los judíos pensaban que estaba paralítico la persona por sus pecados, Jesús le dice, toma tu camilla y levántate. Y es sanado. Entonces aquí los judíos entienden, realmente ha perdonado los pecados porque ha sanado. Y este es el mensaje muy fuerte. Jesús, acercarnos a Jesús nos levanta de nuestra parálisis, rompe todo el esquema de pecados. Ahora que hay mucho conocimiento sobre las ataduras intergeneracionales, sobre los pecados intergeneracionales, aquí está la mejor enseñanza de todas. Acerquémonos a Jesús y Jesús nos libera de nuestros pecados ancestrales, de nuestros pecados personales y Él nos libera y nos pone de pie. Esa es la segunda enseñanza. Acerquémonos a Jesús y Él nos perdona, Él nos sana, Él nos libera. La tercera es el Salmo. Es muy hermoso ver cómo el Señor dice la voluntad de Dios es santa, la ley del Señor es perfecta, reconforta el alma. Eso quiere decir que si yo conscientemente me empiezo a acercar a los caminos del Señor, me reconforta el alma. No solo la conforta, la reconforta. Y hacen sabio al sencillo.
Por eso siempre hay que pedir la humildad y la sencillez, porque recibe la persona la sabiduría de Dios. Ahora, si yo vivo los mandamientos de Dios, ¿qué va a pasar? Va a pasar que mi corazón empiece a tener rectitud, porque dicen los mandamientos de Dios hay rectitud y hay alegría, y es la alegría de Dios, la alegría que no se acaba, la alegría que es eterna a pesar de las tempestades. Por eso es muy importante vivir en los mandamientos de Dios, porque hay rectitud y alegría para nuestro corazón. Además, en los preceptos del Señor hay luz para alumbrar el camino. Y esto es verdad, literalmente empiezas a ver con luz, luz de entendimiento, don del Espíritu Santo, tu camino y tu vida, y lo que vives y tus acontecimientos que te rodean. Y la voluntad de Dios es santa y para siempre estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos. Más deseable que el oro y las piedras preciosas, las normas del Señor. Fíjense qué hermoso. Más allá de todo lo material, son las normas del Señor lo que valen la pena. Es más dulce que la miel de un panal que gotea. O sea, nos llena de su ternura. Vivir en los mandamientos del Señor, lejos de estar sometidos a estos mandamientos, lejos de ser así cuadriculados, nos llenan, nos reconfortan el alma, nos hacen sentir su ternura como más que la miel del panal que gotea, nos llenan de una alegría y de una rectitud del corazón. Vale la pena, este es la tercera enseñanza. Sigamos al Señor porque hay muchos frutos. Y quiero agregar una cuarta. Si yo sigo los mandamientos del Señor, o sea, la primera es que yo me reconozca pecador, perfecto. La segunda es que reconozca a Dios como liberador, sanador y que nos perdona, perfecto. Pero si yo vivo los mandamientos del Señor, pasa algo muy hermoso. Pasa algo que es de su pura misericordia. Es que el Señor empieza a actuar en mí. Ya no soy el pecador que necesita acercarse al Señor. Ya soy pecador, pero ya acercado al Señor, ¿sí? O sea, un pecador necesita convertirse. Aquí ya soy pecador, pero ya estoy abrazado por el Señor. Soy consciente de que soy pecador, pero ya me abraza y yo ya le he dado mi persona. Bueno, cuando llegamos a este punto, es el mismo Jesús quien empieza a darse a los demás. Entonces, por medio de uno, Él, siempre Él, empieza a sanar a los demás. Y esta es la cuarta enseñanza que nos deja las lecturas que les quería compartir. Que el Señor nos bendiga.